¿Qué pensarías si descubrieras que has tenido en tus manos una llave para cambiar tu vida, pero nunca la has usado? ¿Qué pensarías si te dijera que existe un poder oculto en la Biblia, un arma espiritual que muchos creyentes desconocen y que puede transformar radicalmente tu realidad? Un secreto que ha sido utilizado por profetas, reyes y hombres de fe para derribar muros, vencer batallas imposibles y atraer la presencia misma de Dios. Un poder tan grande que cuando lo entiendes y lo aplicas, cambia tu atmósfera, rompe ataduras y abre los cielos a tu favor. Estoy hablando del poder secreto de la alabanza. Sí, esa simple acción que a veces damos por sentada es en realidad una de las herramientas más poderosas en el mundo espiritual. No es solo cantar o levantar las manos en la iglesia, es una llave que desbloquea dimensiones espirituales, un lenguaje celestial que puede traer milagros, restauración y libertad. La Biblia está llena de misterios ocultos que solo aquellos que buscan con diligencia logran descubrir. Y la alabanza es uno de esos misterios. A lo largo de este video te revelaré verdades profundas que cambiarán tu manera de ver la adoración y te mostraré cómo la alabanza puede ser la clave que te falta para experimentar el mover de Dios en tu vida. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si en vez de quejarte por tus problemas, comenzaras a alabar? Y si en medio de tu lucha, en vez de pedirle a Dios una solución, simplemente exaltaras su nombre con todo tu corazón. La Biblia nos muestra que aquellos que lo hicieron, vieron lo imposible volverse posible. Hoy descubrirás cómo la alabanza puede desatar la presencia de Dios en tu vida, derribar muros y abrir puertas cerradas, librarte de la opresión espiritual y atraer milagros y fortalecer tu fe en medio de la prueba. Y lo más impactante de todo es que la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida que ni siquiera imaginabas. Antes de comenzar, quiero que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo". Al hacerlo, estás declarando que estás listo para recibir esta revelación y permitiendo que el mensaje de Dios llegue a más personas que lo necesitan. También te animo a darle me gusta a este video. Cada vez que interactúas con este contenido, estás ayudando a difundir la palabra de Dios. YouTube mostrará este video a más personas y juntos podremos alcanzar a más almas que necesitan conocer este poderoso secreto. Muchas personas usan estos estudios como un refugio espiritual, porque no siempre tienen una iglesia cerca o un lugar donde alimentarse de la palabra. Por eso tu participación es vital. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos mensajes que pueden cambiar tu vida. Ahora, acompáñame en este recorrido a través de la Biblia, donde revelaremos cómo la alabanza puede convertirse en tu arma más poderosa. Presta atención, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar el rumbo de tu destino para siempre. Comencemos. 1. El poder de la alabanza en la batalla de Josafat. La historia de Josafat nos revela una de las mayores manifestaciones del poder de la alabanza en la Biblia. En el segundo libro de Crónicas, encontramos un relato impactante sobre cómo la adoración cambió el destino de una nación entera cuando todo parecía perdido. Josafat era el rey de Judá y en un momento crítico recibió una noticia aterradora. Un ejército poderoso compuesto por los moabitas, los amonitas y los habitantes del monte Seir se había unido para atacar a Judá. La amenaza era inminente y humanamente no había forma de que el pueblo de Dios pudiera vencer. Frente a este panorama desolador, Josafat hizo algo que parece ilógico desde el punto de vista natural. En lugar de preparar sus armas o buscar alianzas militares,
convocó a todo el pueblo para buscar a Dios mediante el ayuno y la oración. Fue en ese momento cuando el Espíritu de Dios se manifestó a través de un profeta llamado Jahaziel, quien dio un mensaje poderoso. No tengan miedo ni se desalienten ante este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Esta declaración transformó el miedo en fe y la incertidumbre en esperanza. Dios no solo prometió pelear por ellos, sino que les dio una estrategia completamente fuera de lo común. En lugar de poner a los guerreros en la primera línea de batalla, Josafat ordenó que los cantores y adoradores marcharan al frente del ejército. Imagínalo por un momento. Un grupo de personas alabando y cantando en vez de portar espadas y escudos. Mientras avanzaban, proclamaban en voz alta la grandeza de Dios diciendo: «Den gracias al Señor porque su amor es eterno». Y entonces ocurrió algo sobrenatural. Cuando comenzaron a cantar y a alabar, Dios mismo puso emboscadas contra los enemigos. Las naciones que venían a destruir a Judá terminaron atacándose entre sí hasta que ninguna quedó en pie. Sin necesidad de levantar una sola espada, el pueblo de Dios obtuvo la victoria. Este relato nos enseña una verdad poderosa. La alabanza no es solo un acto religioso, es un arma espiritual que desata la intervención divina. Cuando alabamos a Dios en medio de la batalla, declaramos que confiamos en su poder más que en nuestras propias fuerzas. En el caso de Josafat, Dios peleó por su pueblo mientras ellos solo se dedicaban a exaltar su nombre. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde parece que el enemigo nos rodea, donde nuestras fuerzas son insuficientes y el miedo amenaza con paralizarnos? En esos momentos, la lógica nos dice que busquemos soluciones humanas, pero la Biblia nos muestra que la alabanza puede ser la llave que abre las puertas de la victoria. La alabanza cambia la atmósfera espiritual. Cuando exaltas a Dios en medio de la tormenta, el miedo comienza a desvanecerse y la fe se fortalece. La alabanza es un acto de guerra que declara que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Es una forma de poner nuestra confianza completamente en Él, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Este pasaje nos deja una enseñanza clara. No importa cuán grande sea el enemigo que enfrentas, no importa cuán imposible parezca la situación. Si decides alabar en medio de la prueba, Dios se moverá a tu favor. Tal vez hoy te encuentras en una batalla que parece imposible de ganar. Tal vez has intentado de todo y no ves una salida. Pero Dios te dice lo mismo que le dijo a Josafat: no tengas miedo, porque la batalla no es tuya sino mía. Lo único que necesitas hacer es levantar tu voz en alabanza y dejar que Él haga el resto. Imagínate por un momento lo que sucedería si, en vez de enfocarte en el problema, comienzas a exaltar a Dios. Si en vez de preocuparte por el futuro, empiezas a proclamar su grandeza. La alabanza tiene el poder de cambiar el rumbo de tu historia, de abrir caminos donde no los hay y de desatar la intervención de Dios en tu vida. No se trata de ignorar la realidad o de minimizar el problema. Se trata de entender que hay un poder sobrenatural en la adoración que trasciende lo natural. Cuando levantas una alabanza en medio de la tormenta, estás demostrando que tu confianza está puesta en Dios y no en las circunstancias. Así como Josafat vio la victoria sin necesidad de pelear, tú también puedes ver milagros si decides alabar en medio de la batalla. La próxima vez que te sientas rodeado por los problemas, en lugar de rendirte al miedo, empieza a alabar a Dios con todo tu corazón. Hazlo con convicción, con fe, con la certeza de que Él pelea por ti. Este es solo el comienzo del poder de la alabanza. En el próximo tópico,
descubriremos otra historia impactante que nos mostrará cómo la adoración puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. El 2. Pablo y Silas. La alabanza que rompió cadenas. En medio de la noche, dos hombres se encontraban en lo más profundo de una prisión, con sus cuerpos golpeados y sus pies encadenados en el cepo. No estaban allí por haber cometido un crimen, sino por predicar la palabra de Dios y liberar a una joven que estaba siendo explotada por sus amos. Eran Pablo y Silas, dos siervos de Dios, que en lugar de rendirse al miedo y a la desesperación, decidieron hacer algo que cambiaría su destino de manera sobrenatural. La historia de Pablo y Silas en la cárcel es una de las demostraciones más poderosas del efecto transformador de la alabanza. En el libro de los Hechos se nos relata que, después de haber sido injustamente azotados y encarcelados, en lugar de quejarse o lamentarse por su situación, estos hombres tomaron una decisión radical. Cerca de la medianoche, en la oscuridad de su celda, comenzaron a alabar a Dios con todo su corazón. Imagínalo por un momento. En un lugar donde la desesperación y la tristeza reinaban, donde lo lógico hubiera sido llorar o sentirse abandonados, ellos hicieron lo contrario. Elevaban sus voces en adoración, proclamaban la grandeza de Dios en medio de su sufrimiento. Y entonces algo increíble sucedió. De repente, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas de las celdas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. No fue una coincidencia, no fue un hecho natural. Fue la respuesta de Dios a la alabanza de sus hijos. Este evento nos revela una verdad poderosa. La alabanza no solo cambia nuestro interior, sino que también tiene el poder de transformar nuestro entorno. Cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar, su situación no había cambiado todavía. Sus heridas seguían abiertas, sus pies seguían sujetos al cepo, pero ellos no alababan porque todo iba bien, sino porque confiaban en Dios más allá de sus circunstancias. Y esa fe manifestada a través de la alabanza desató un mover sobrenatural. Este pasaje nos enseña que la alabanza tiene el poder de romper cadenas. No solo cadenas físicas como las de Pablo y Silas, sino también las cadenas invisibles que nos aprisionan en nuestra vida diaria. La cadena del miedo, la cadena de la ansiedad, la cadena de la desesperanza. Muchas veces nos sentimos atrapados en prisiones emocionales o espirituales, sin darnos cuenta de que la llave para nuestra liberación está en nuestra boca. La alabanza cambia nuestra perspectiva. Cuando decides exaltar a Dios en medio de la prueba, dejas de enfocarte en el problema y comienzas a ver la grandeza de Dios. En lugar de sentirte derrotado, te alineas con el propósito divino y te abres a recibir su intervención. Pablo y Silas no solo fueron liberados por su alabanza, sino que su testimonio impactó a todos los que los rodeaban. El carcelero, al ver el milagro, cayó de rodillas y preguntó qué debía hacer para ser salvo. Esa misma noche, él y su familia entregaron sus vidas a Cristo y fueron bautizados. Esto nos enseña que cuando alabamos a Dios en medio de nuestra prueba, no solo estamos provocando un cambio en nuestra vida, sino que también podemos ser instrumentos para la transformación de otros. Nuestra adoración tiene el poder de tocar corazones, de abrir caminos para que otros conozcan el amor y el poder de Dios. Tal vez hoy te sientes atrapado en una situación difícil. Tal vez sientes que estás en una cárcel de problemas, sin salida, sin esperanza. Pero Dios te dice que la alabanza es tu llave para la libertad. No esperes a que las circunstancias cambien para alabar. Alaba en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Cuando lo hagas, estarás abriendo las puertas para que Dios se manifieste con poder en tu vida.
Pablo y Silas no sabían que un terremoto vendría. No alababan, esperando un milagro inmediato. Lo hicieron porque sabían que Dios era digno de ser exaltado en cualquier situación. Y esa actitud de fe provocó su liberación. La pregunta que debes hacerte hoy es: ¿qué cadenas necesitan romperse en mi vida? ¿Qué prisiones me tienen atrapado y me impiden avanzar? Sea cual sea tu respuesta, recuerda que la alabanza tiene el poder de hacer temblar los cimientos de cualquier cárcel y liberar lo que parecía imposible de soltar. No permitas que el enemigo te robe la adoración. No dejes que el desánimo te haga callar. Alaba a Dios con todo tu ser, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y prepárate, porque cuando lo hagas, los cielos se abrirán y la gloria de Dios descenderá sobre tu vida. En el próximo tópico, descubriremos otra historia que nos revelará cómo la alabanza no solo trae liberación, sino que también puede atraer la provisión de Dios en tiempos de necesidad. 3. La alabanza que atrajo la provisión en el desierto. En la travesía del pueblo de Israel por el desierto, hubo momentos donde parecía que todo estaba perdido. Sin agua, sin alimento y con el desánimo creciendo en sus corazones, los israelitas enfrentaron pruebas que pusieron a prueba su fe. Sin embargo, a lo largo de su caminar, Dios les mostró una y otra vez que la alabanza y la confianza en su poder eran la clave para recibir provisión en tiempos de escasez. Uno de los episodios más impactantes de este recorrido ocurrió cuando el pueblo se encontró sin agua en el desierto. El sol abrasador, la fatiga del viaje y la desesperación comenzaron a apoderarse de ellos. En lugar de confiar en Dios, muchos comenzaron a quejarse y a lamentarse, preguntándose por qué habían sido sacados de Egipto solo para morir de sed en aquel lugar árido. Pero en medio de la crisis, Dios dio una instrucción a Moisés que desafió toda lógica humana. Le dijo que hablara a una roca y que de ella brotaría agua para saciar la sed de todo el pueblo. Aquí vemos una enseñanza profunda. La respuesta de Dios no fue inmediata ni se presentó en la forma que ellos esperaban. No hubo un pozo milagroso ni una fuente en medio del desierto. Dios les mostró que la provisión vendría de una fuente inesperada, pero requería un acto de fe y obediencia. Cuando Moisés golpeó la roca, el agua fluyó abundantemente. Fue un milagro que demostró que Dios es el proveedor en todo tiempo, incluso en los lugares más secos de la vida. Pero lo más importante es que este evento fue una sombra de lo que significa la alabanza. En la vida cristiana, muchas veces nos encontramos en momentos de sequedad espiritual. Hay etapas donde parece que nuestras oraciones no son respondidas, donde la presencia de Dios parece distante y donde sentimos que caminamos en un desierto sin dirección. Es en esos momentos cuando la alabanza se convierte en el golpe sobre la roca que libera la provisión de Dios. La alabanza no es solo un acto de gratitud, es un acto de fe. Es exaltar a Dios aun cuando la provisión no ha llegado. Es declarar su fidelidad antes de ver el milagro. Es un reconocimiento de que Él es nuestra fuente y que aunque no veamos la respuesta inmediata, confiamos en su promesa. Cuando adoramos en medio de la escasez, estamos diciendo que nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. La Biblia nos enseña que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Esto significa que cuando decides alabar en medio de la prueba, su presencia se hace manifiesta en tu vida. Y cuando Dios está presente, la provisión llega, los caminos se abren y las respuestas aparecen. Muchos creyentes viven preocupados por el mañana, por la economía, por la incertidumbre de lo que vendrá. Pero la historia del pueblo de Israel en el desierto nos enseña que Dios es fiel para sostener a sus hijos en todo tiempo. Durante 40
años, Él los alimentó con maná, los protegió del calor del día y del frío de la noche. Sus vestiduras no se desgastaron y sus pies no se hincharon. Este pasaje nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos estado en momentos de necesidad y en lugar de alabar, hemos caído en la queja y el desánimo? ¿Cuántas veces hemos esperado ver primero la bendición para agradecer, cuando Dios nos llama a hacer lo contrario, a agradecer antes de verla? La alabanza abre los cielos y desata la provisión. Cuando decides adorar a Dios a pesar de tu circunstancia, le estás demostrando que confías en Él y no en tu situación. Estás declarando que Él es más grande que cualquier crisis, más poderoso que cualquier necesidad. Tal vez hoy te encuentras en un desierto, esperando una provisión, una respuesta, un milagro. Dios te dice que la clave está en tu alabanza. En lugar de enfocarte en la escasez, comienza a exaltar a aquel que tiene todo el poder para suplir lo que necesitas. En vez de preocuparte por lo que te falta, comienza a agradecer por lo que ya tienes. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo que abrió el mar para su pueblo, el mismo que hizo brotar agua de la roca, el mismo que envió maná del cielo. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Pero necesita que des el paso de fe, que le alabes antes de ver la provisión, que confíes en su fidelidad más que en lo que tus ojos pueden ver. Cuando el pueblo de Israel comprendió esta verdad, empezaron a cantar y a exaltar a Dios en medio del desierto. Y cada vez que lo hacían, veían milagros. El agua fluía, el alimento llegaba, la protección divina los cubría. No fue su fuerza ni su capacidad lo que los sostuvo, sino la presencia de Dios que habitaba en medio de su alabanza. Hoy puedes hacer lo mismo. Decide alabar a Dios en tu desierto. Decide confiar en Él, aun cuando la provisión no se ve. Y prepárate, porque cuando lo hagas, los cielos se abrirán y verás la mano de Dios moverse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. En el próximo tópico, veremos cómo la alabanza no solo trae provisión, sino que también puede ser el instrumento que nos lleva a una victoria que parecía imposible. 4. La alabanza que derribó los muros de Jericó. Imagínate estar frente a un obstáculo gigantesco que parece imposible de superar. Imagina que Dios te ha prometido una victoria, pero delante de ti se levanta una muralla tan grande que ningún esfuerzo humano podría derribarla. Esto fue exactamente lo que enfrentó el pueblo de Israel cuando llegaron a la ciudad de Jericó. Después de haber vagado por el desierto durante 40 años, los israelitas finalmente estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Pero había un problema. La ciudad de Jericó, con sus enormes murallas, se interponía en su camino. Para cualquier ejército, una fortificación como aquella significaba una batalla casi imposible de ganar. Pero Dios tenía un plan diferente. En lugar de ordenarles que usaran armas o que intentaran escalar las murallas, Dios les dio una estrategia inusual. Les dijo que marcharan alrededor de la ciudad, una vez al día, durante 6 días, en completo silencio. Y el séptimo día, debían rodear la ciudad 7 veces y al final levantar un gran clamor de alabanza con trompetas y gritos de victoria. Desde el punto de vista humano, esto no tenía sentido. No había lógica en marchar en silencio alrededor de la ciudad. No había lógica en pensar que un grito podría derribar murallas de piedra. Pero la clave no estaba en la estrategia en sí, sino en la obediencia y la fe en Dios. El séptimo día llegó y, tal como Dios lo ordenó, el pueblo marchó alrededor de la ciudad 7 veces, y cuando llegó el momento, levantaron un poderoso clamor de alabanza. En ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Las murallas de Jericó se derrumbaron por completo y el pueblo de Israel tomó la ciudad sin necesidad de una sola espada.
Este relato nos enseña una de las verdades más poderosas de la Biblia. La alabanza tiene la capacidad de derribar murallas que parecen inquebrantables. No importa cuán grande sea el obstáculo que enfrentas, cuando decides alabar a Dios con fe y obediencia, Él se encarga de remover lo que te impide avanzar. Las murallas de Jericó representan todas aquellas barreras que nos impiden alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Pueden ser problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, inseguridades, dudas o cualquier cosa que nos haga sentir atrapados e incapaces de avanzar. Pero Dios nos muestra que la clave para derribar esas murallas no está en nuestra fuerza, sino en nuestra alabanza. La alabanza es un acto de guerra espiritual. No se trata solo de cantar, se trata de proclamar con nuestra boca la victoria antes de verla. Se trata de declarar que Dios es más grande que cualquier muro que se levante en nuestro camino. Piensa por un momento. ¿Qué muros han estado deteniéndote? ¿Qué promesas de Dios parecen lejanas porque hay obstáculos gigantes frente a ti? Tal vez has intentado luchar con tus propias fuerzas, buscando soluciones humanas sin éxito. Pero Dios te está llamando a hacer algo diferente. Cuando decides alabar a Dios en medio del problema, estás dando un paso de fe. Estás diciendo que confías en Él más que en lo que ves con tus ojos. Estás reconociendo que su poder es mayor que cualquier barrera. Lo más impactante de esta historia es que la victoria no llegó por la fuerza de los israelitas, sino por su fe en la palabra de Dios. No fueron las trompetas ni los gritos lo que derribó las murallas. Fue la obediencia a Dios y la alabanza que declaraba su grandeza. Hoy en día, muchos creyentes enfrentan murallas en su vida sin darse cuenta de que la alabanza es la clave para derribarlas. En lugar de enfocarse en la dificultad, en lugar de hablar constantemente del problema, Dios nos llama a levantar nuestra voz en adoración. Hay algo poderoso en proclamar la fidelidad de Dios antes de ver la respuesta. La alabanza cambia nuestra perspectiva, fortalece nuestra fe y nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando decides alabar en medio de la dificultad, estás preparando el camino para que las murallas caigan. Si hoy sientes que hay algo en tu vida que te impide avanzar, quiero animarte a que sigas el ejemplo del pueblo de Israel. No te rindas, no te desanimes, no creas en la mentira de que nunca verás la victoria. En lugar de enfocarte en el problema, empieza a alabar. Exalta el nombre de Dios, declara su poder, proclama su victoria. Las murallas de Jericó no cayeron en el primer día, no cayeron en el segundo ni en el tercero. Fue un proceso de fe y perseverancia. Tal vez tu milagro no llegue de inmediato, pero si perseveras en la alabanza, si continúas confiando en Dios sin importar cuánto tiempo tome, llegará el momento en que verás con tus propios ojos cómo todo lo que te impedía avanzar se derrumba. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como derribó las murallas de Jericó, así como le dio la victoria a su pueblo, Él puede hacer lo mismo en tu vida. No hay obstáculo demasiado grande para Él. No hay barrera que su poder no pueda remover. En el próximo tópico veremos otro poderoso testimonio bíblico de cómo la alabanza no solo trae victoria, sino que también puede provocar el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas de una manera sobrenatural. 5. La alabanza que atrajo el favor y la gracia de Dios sobre David. Cuando hablamos de alabanza en la Biblia, hay un personaje que destaca sobre los demás. David no solo fue un rey poderoso, sino que también fue un adorador apasionado. Su vida nos muestra cómo la alabanza no solo puede traer liberación y victoria, sino que también puede atraer el favor y la gracia de Dios de una manera especial.
desde su juventud. David entendió que la alabanza era más que una simple expresión musical. Era un estilo de vida, una conexión con Dios que iba más allá de las circunstancias. Antes de ser rey, cuando aún era un pastor cuidando ovejas en los campos de Belén, David pasaba horas tocando su arpa y exaltando a Dios en la soledad del desierto. Fue allí donde desarrolló un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que entendía el poder de la adoración. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, comenzó a ser atormentado por un espíritu maligno, sus siervos le sugirieron buscar a alguien que supiera tocar música para aliviar su alma. No buscaron un guerrero, no buscaron un consejero, sino a alguien que supiera alabar a Dios. Y fue así como David, el joven pastor, fue llevado a la presencia del rey. Cada vez que David tocaba su arpa y adoraba a Dios, la presencia divina descendía y el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se alejaba. Aquí vemos un principio espiritual poderoso. La alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera. Cuando levantamos adoración, la presencia de Dios se manifiesta y todo lo que no es de Él tiene que huir. Pero la historia de David no se detiene ahí. Su vida entera estuvo marcada por la alabanza, y esto atrajo un favor sobrenatural sobre él. Cuando enfrentó a Goliat, su confianza no estaba en su fuerza ni en su habilidad con la honda, sino en el Dios a quien había alabado desde su juventud. No fue su tamaño, su experiencia o sus armas lo que le dieron la victoria, sino su relación con Dios, cultivada a través de la adoración. Más adelante, cuando ya era rey, David siguió demostrando que su prioridad era la alabanza. Uno de los momentos más memorables de su reinado fue cuando decidió traer de vuelta el Arca del Pacto a Jerusalén. En lugar de comportarse como un rey formal y distante, David se despojó de su manto real y danzó con todas sus fuerzas delante de Dios, sin importarle la opinión de los demás. Este acto de adoración desató críticas, incluso de su propia esposa Mical, quien lo menospreció por haberse expuesto de esa manera. Pero David respondió con una declaración poderosa. Dijo que él seguiría alabando a Dios con aún más fervor, porque sabía que todo lo que tenía venía de Él. Aquí encontramos otra enseñanza clave. La verdadera alabanza no busca la aprobación de los hombres, sino la conexión con Dios. Muchas veces, el temor al qué dirán nos impide adorar con libertad. Nos preocupamos por cómo nos verán los demás, si nos criticarán o si pensarán que somos demasiado emocionales. Pero David nos muestra que cuando un corazón está lleno de gratitud y amor por Dios, nada más importa. Su vida de alabanza fue la razón por la que Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. No fue su perfección, porque David cometió errores graves. No fue su liderazgo, porque tuvo momentos de debilidad. Fue su adoración sincera, su amor inquebrantable por la presencia de Dios, lo que atrajo su favor de una manera especial. ¿Cuántas veces hemos buscado el favor de Dios de la manera equivocada? Creemos que si hacemos suficientes cosas buenas, si nos esforzamos lo suficiente, si demostramos que somos dignos, Dios nos bendecirá. Pero la historia de David nos enseña que el verdadero favor no se gana con obras, sino con un corazón que sabe adorar. Cuando haces de la alabanza un estilo de vida, comienzas a atraer la gracia y el favor de Dios de una manera sobrenatural. No significa que no enfrentarás pruebas, porque David enfrentó muchas, pero significa que en medio de cualquier situación, siempre tendrás acceso a la presencia de Dios. Y cuando Dios está contigo, nada ni nadie podrá detenerte. Tal vez hoy te sientes alejado de la presencia de Dios. Tal vez sientes que has perdido su favor, que has cometido errores, que has fallado. Pero la historia de David
nos recuerda que la alabanza tiene el poder de restaurar nuestra conexión con Dios. No importa cuánto te hayas alejado, si decides levantar una alabanza sincera, Él siempre estará dispuesto a encontrarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a alabar a Dios con un corazón sincero, sin importar las circunstancias? ¿O solo lo alabas cuando todo va bien? David nos muestra que la verdadera adoración no depende de lo que tenemos o de cómo nos sentimos. La verdadera alabanza es un reflejo de un corazón que reconoce la grandeza de Dios en todo momento. Si hoy anhelas el favor de Dios sobre tu vida, comienza a alabarlo con todo tu ser. No busques la aprobación de los demás, no te detengas por el miedo o la vergüenza. Alza tu voz, exalta su nombre y prepárate para ver cómo su gracia se derrama sobre ti de maneras que nunca imaginaste. En el próximo tópico veremos cómo la alabanza no solo atrae el favor de Dios, sino que también puede ser la clave para vencer el temor y la ansiedad. 6. La alabanza que vence el temor y la ansiedad. El temor es una de las armas más usadas por el enemigo para paralizar a los hijos de Dios. La ansiedad consume la mente y el corazón, robando la paz y desviando la atención de la presencia divina. Muchas personas viven atrapadas en preocupaciones constantes, en dudas que los atormentan y en miedos que los impiden avanzar. Pero la Biblia nos revela un secreto poderoso. La alabanza es una de las herramientas más eficaces para vencer el temor y la ansiedad. En el Salmo 34, David escribió una declaración que ha resonado a lo largo de los siglos. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Estas palabras no fueron escritas en un momento de paz y tranquilidad, sino en uno de los episodios más difíciles de su vida. David se encontraba huyendo del rey Saúl, quien lo perseguía con la intención de matarlo. En su desesperación, llegó a la ciudad de Gat y para salvar su vida tuvo que fingir que estaba loco. En medio de esa crisis, rodeado de enemigos y sin un refugio seguro, David decidió levantar una alabanza. Este es un principio que cambia vidas. La alabanza es un acto de guerra espiritual contra el miedo. Cuando un creyente se siente atrapado por la ansiedad, la manera más poderosa de liberarse no es dándole más espacio a la preocupación, sino exaltando el nombre de Dios por encima de la circunstancia. Uno de los ejemplos más impactantes de este principio se encuentra en la historia del rey Josafat. Enfrentado a una coalición de ejércitos enemigos que amenazaban con destruir Judá, Josafat experimentó miedo. Pero en lugar de dejarse dominar por la ansiedad, buscó la presencia de Dios y recibió una instrucción divina. Dios le dijo que no tendría que pelear, sino que debía poner a los cantores al frente del ejército. Mientras ellos alababan, el Señor mismo confundiría a los enemigos y provocaría su derrota sin que el pueblo tuviera que levantar una sola espada. Desde una perspectiva humana, esta estrategia no tenía sentido. Cuando el enemigo se aproxima, la lógica nos dice que debemos prepararnos para la batalla, buscar soluciones y actuar con rapidez. Pero Dios nos muestra que, en el ámbito espiritual, muchas veces la respuesta no está en nuestras fuerzas, sino en nuestra capacidad de confiar en Él a través de la alabanza. Cuando los cantores comenzaron a exaltar a Dios, algo milagroso ocurrió. Los ejércitos enemigos se confundieron entre sí y se destruyeron unos a otros. Lo que parecía una guerra perdida terminó en una victoria sobrenatural. Este relato nos deja una enseñanza crucial. Cuando sentimos temor, nuestra reacción natural es centrarnos en el problema, alimentar nuestra ansiedad con pensamientos de duda y desesperanza.
Pero Dios nos llama a hacer lo contrario. En medio del miedo, Él nos invita a levantar una alabanza. La ansiedad es un enemigo silencioso que consume la mente con preocupaciones sobre el futuro. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en el Evangelio de Mateo, cuando dijo que no debemos afanarnos por el mañana. Pero, ¿cómo podemos librarnos de esa carga cuando parece que la incertidumbre nos rodea por todas partes? La respuesta está en Filipenses, donde Pablo nos dice que no debemos angustiarnos por nada, sino que en toda situación, con oración y acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Este pasaje nos muestra que la alabanza es una vía directa para experimentar la paz de Dios. Cuando en vez de quejarnos decidimos agradecer, cuando en vez de preocuparnos decidimos exaltar a Dios, el temor pierde su poder sobre nosotros. La ansiedad muchas veces viene cuando tratamos de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Nos preocupamos por el futuro, por lo que podría pasar, por lo que no podemos resolver, pero la alabanza nos recuerda quién está en control. Nos conecta con la verdad de que Dios es soberano, que nada escapa de su mano y que Él tiene cuidado de nosotros. Tal vez hoy te encuentras en una situación que te genera temor. Quizás estás enfrentando un diagnóstico difícil, un problema financiero, una crisis familiar, o simplemente una incertidumbre sobre lo que vendrá. Quiero decirte que la clave para vencer el miedo no está en encontrar todas las respuestas, sino en aprender a alabar en medio de la tormenta. Dios no nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos prometió su paz. Y esa paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Cuando decides alabar, aunque sientas miedo, estás tomando una decisión de fe. Estás diciendo que confías en Dios más de lo que confías en tus propios pensamientos. Es por eso que el enemigo odia la alabanza, porque sabe que cuando un hijo de Dios elige adorar en lugar de temer, su poder sobre esa persona se debilita. Cuando decides exaltar el nombre de Dios en medio de tu batalla, estás declarando que tu confianza está puesta en Él y no en la situación que enfrentas. Hoy Dios te está llamando a cambiar tu enfoque. En lugar de alimentar tu ansiedad con pensamientos de miedo, empieza a alimentar tu espíritu con palabras de adoración. Cambia tu queja por gratitud, cambia tu preocupación por alabanza y verás cómo la paz de Dios inunda tu vida de una manera que sobrepasa todo entendimiento. En el próximo tópico, descubriremos cómo la alabanza no solo vence el temor, sino que también abre las puertas a la restauración y la sanidad espiritual. 7. La alabanza que abre las puertas a la restauración y la sanidad. En la vida, todos enfrentamos momentos de quebranto. Hay heridas que no se ven, dolores que no se expresan y cicatrices que permanecen ocultas en el corazón. A lo largo de 1200, la Biblia, Dios nos muestra que la alabanza no solo es una expresión de gratitud o un acto de adoración, sino también un canal a través del cual su sanidad y restauración fluyen sobre nuestras vidas. Uno de los relatos más conmovedores sobre este principio se encuentra en la historia de Job. Job era un hombre justo, bendecido en gran manera por Dios, pero en un solo día perdió todo lo que tenía. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció y su salud fue destruida. Su cuerpo quedó cubierto de llagas. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y sus amigos lo acusaron de haber cometido algún pecado oculto. En medio de ese sufrimiento extremo, Job tuvo dos opciones. Podía maldecir a Dios y sumergirse en la amargura,
o podía alabar a Dios aun cuando su mundo se había derrumbado, y él escogió la segunda opción. Job se postró en tierra y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Aquí encontramos un principio poderoso. La verdadera alabanza no depende de lo que tenemos o de lo que hemos perdido. La verdadera alabanza nace de un corazón que reconoce que Dios sigue siendo Dios, incluso en medio del dolor. La historia de Job nos enseña que la alabanza es un camino hacia la restauración. Aunque perdió todo, su decisión de seguir exaltando a Dios lo llevó a recibir una doble bendición. Dios restauró su vida, le dio el doble de lo que había perdido y llenó sus últimos años de más gozo y paz de lo que jamás había experimentado. Este patrón se repite una y otra vez en la Escritura. La alabanza tiene el poder de sanar el alma herida, de traer consuelo en medio del quebranto y de restaurar lo que parecía perdido. Otro ejemplo lo encontramos en el Salmo 147, donde se nos dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es importante notar que este salmo es un canto de alabanza. Nos muestra que cuando alabamos, estamos abriendo nuestro corazón para que Dios haga su obra restauradora en nosotros. Muchas veces cuando enfrentamos pérdidas o heridas profundas, el enemigo nos susurra mentiras. Nos dice que no vale la pena seguir adelante, que Dios nos ha olvidado, que nunca nos recuperaremos. Pero la alabanza rompe esas cadenas. Cuando un corazón herido decide alabar, está declarando que su esperanza no está en las circunstancias, sino en Dios. Otro personaje que experimentó este poder fue el rey Ezequías. En un momento crítico de su vida, recibió una noticia devastadora. El profeta Isaías le dijo que su enfermedad era mortal y que debía prepararse para morir. Ezequías, en lugar de aceptar su destino, clamó a Dios con lágrimas y adoración. La respuesta divina fue inmediata. Dios escuchó su oración, vio su alabanza y le extendió la vida 15 años más. Este relato nos enseña que la alabanza también puede desatar sanidad física. Dios sigue siendo el mismo y su poder no ha cambiado. Cuando un hijo de Dios decide exaltar su nombre en medio del dolor, el cielo responde con sanidad, restauración y vida. Tal vez hoy llevas una carga en tu corazón. Quizás hay heridas del pasado que aún no han sanado. Puede que te sientas como Job, en un momento donde todo parece derrumbarse, o como Ezequías, enfrentando una batalla que parece imposible de ganar. Dios te dice hoy que la alabanza es la llave para tu restauración. No importa cuán profundo sea tu dolor, su presencia puede llenarte de paz. No importa cuán grande sea la pérdida, Él es capaz de restaurar lo que parecía imposible de recuperar. Cuando decides alabar en medio de la prueba, le estás diciendo a tu alma que Dios sigue en control. Estás dejando que su presencia sane lo que está roto y restaure lo que ha sido dañado. Hoy quiero invitarte a que hagas un acto de fe. Tómate un momento para alabar a Dios, aunque no sientas ganas, aunque el dolor siga presente. Levanta una adoración sincera y permite que su presencia te envuelva. En el próximo tópico veremos cómo la alabanza no solo nos restaura, sino que también tiene el poder de traer victoria sobre cualquier situación que el enemigo haya planeado contra nosotros. 8. La alabanza que trae victoria sobre los planes del enemigo. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha tratado de impedir que los hijos de Dios vivan en libertad y victoria. Su objetivo es sembrar miedo, desaliento y confusión, haciéndonos creer que estamos derrotados antes de tiempo.
Sin embargo, la Biblia nos revela que hay un arma poderosa que desmantela sus planes, cambia la atmósfera espiritual y nos lleva a experimentar la victoria. Esa arma es la alabanza. Uno de los relatos más impactantes sobre este principio lo encontramos en la historia de Daniel. Daniel era un hombre de oración y adoración constante. Su vida reflejaba una comunión inquebrantable con Dios, lo que lo hizo destacar en la corte del rey Darío. Sin embargo, su fidelidad despertó la envidia de otros líderes, quienes tramaron un plan para destruirlo. Engañaron al rey para que firmara un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey mismo. La trampa estaba hecha. Sabían que Daniel nunca dejaría de orar y que esto lo llevaría directamente al foso de los leones. Pero Daniel no permitió que el temor lo venciera. En lugar de esconderse o cambiar sus hábitos, hizo exactamente lo que siempre había hecho. Abrió las ventanas de su habitación y adoró a Dios como de costumbre, sin miedo a las consecuencias. Este acto de alabanza en medio de la adversidad provocó un milagro. Fue lanzado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de las fieras. Lo que el enemigo había planeado para su destrucción se convirtió en un testimonio de la gloria de Dios. Este relato nos enseña una lección crucial. Cuando el enemigo intenta silenciar nuestra fe, cuando las pruebas parecen amenazarnos con destruirnos, la alabanza se convierte en nuestra mayor declaración de confianza en Dios. Otro ejemplo poderoso de cómo la alabanza desarma los planes del enemigo lo encontramos en la vida de Jesús. La noche antes de su crucifixión, Jesús celebró la última cena con sus discípulos y, antes de partir al Getsemaní, hizo algo que podría pasar desapercibido si no prestamos atención. La Biblia dice que cantaron un himno antes de salir. Jesús sabía lo que venía, sabía que sería traicionado, golpeado y crucificado. Y aún así, en ese momento crucial, decidió alabar a Dios. Nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, la alabanza sigue siendo el arma más poderosa que podemos usar. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros con mentiras, cuando usa la circunstancia para debilitarnos, la alabanza se convierte en nuestra declaración de guerra. Cuando decides alabar en medio del ataque, estás haciendo lo contrario de lo que Él espera. Él quiere verte desesperado, angustiado y con miedo. Pero cuando eliges alabar, le recuerdas que ya has sido derrotado en la cruz. Es por eso que en el Salmo 149 se nos dice que la alabanza de los justos es como una espada de doble filo. No es solo un acto de adoración, sino una herramienta de combate espiritual. La alabanza confunde al enemigo, rompe cadenas y desata el poder de Dios sobre nuestra vida. Tal vez hoy te sientes bajo ataque. Tal vez sientes que el enemigo ha levantado una guerra contra tu familia, contra tu salud, contra tus finanzas o contra tu paz. Pero Dios te está recordando que no tienes que pelear con tus propias fuerzas. Tu mayor arma es la alabanza. Cuando levantas una adoración sincera, estás proclamando que Dios es más grande que cualquier amenaza. Cuando exaltas su nombre, estás estableciendo su reino en tu vida y desarmando las estrategias del enemigo. El enemigo no puede resistir un corazón que alaba en medio de la prueba. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no solo fueron golpeados, sino que fueron encadenados en la parte más oscura de la prisión. Todo estaba diseñado para quebrarlos, pero en lugar de rendirse, comenzaron a alabar a Dios con todo su corazón. Mientras cantaban, un terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. La lección es clara. Cuando el enemigo piensa que tiene el control sobre tu vida, cuando cree que te ha atrapado en una situación sin salida, si decides alabar a Dios, su plan se desmorona.
No importa cuál sea la batalla que enfrentas hoy, no importa qué tan fuerte parezca el ataque, Dios te ha dado un arma poderosa que puede cambiarlo todo. Y esa arma es la alabanza. Hoy te desafío a que tomes una decisión. En lugar de enfocarte en el problema, empieza a alabar. En lugar de hablar de la dificultad, empieza a proclamar la fidelidad de Dios. Y prepárate, porque cuando lo hagas, los cielos se abrirán y la victoria que has estado esperando se manifestará en tu vida. En el próximo tópico llegaremos a la penúltima enseñanza, la cual contiene una clave poderosa que puede desbloquear una bendición especial en tu vida. 9. La alabanza que abre las puertas de la bendición. A lo largo de la Biblia encontramos un patrón claro. La alabanza no solo es un acto de adoración, sino también una llave espiritual que abre puertas que parecían cerradas para siempre. Muchas personas oran y buscan respuestas, pero pocas entienden que la alabanza es el ingrediente que puede desbloquear bendiciones que han estado esperando por mucho tiempo. Uno de los ejemplos más poderosos de esto lo encontramos en la historia del rey Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo para el Señor, organizó una gran celebración en la que se ofrecieron sacrificios y el pueblo entero levantó alabanzas a Dios. En ese momento, algo impresionante sucedió. La gloria del Señor descendió con tal poder sobre el templo que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. Dios respondió a la alabanza de su pueblo con una manifestación de su presencia. Pero no solo eso, sino que en esa ocasión Dios le hizo a Salomón una de las promesas más impactantes de la Biblia. Le dijo que siempre que su pueblo lo buscara con humildad y alabanza, Él escucharía desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Aquí vemos una verdad profunda. La alabanza abre un canal directo entre la humanidad y Dios. No es solo un acto de adoración, es una puerta de acceso a su favor, a su provisión y a su gloria. Otro relato impactante que confirma esta verdad es la historia de Ana. Ana era una mujer estéril que había pasado años sufriendo por no poder tener hijos. Su corazón estaba afligido, su alma estaba cargada y cada día enfrentaba el desprecio de quienes la rodeaban. Pero un día, en lugar de lamentarse, decidió ir al templo y derramar su corazón delante de Dios. En medio de su angustia, algo cambió dentro de ella. En lugar de enfocarse en su dolor, comenzó a adorar a Dios con todo su ser. La Biblia dice que después de ese momento de oración y alabanza, su rostro ya no estaba triste. Algo en su espíritu había cambiado. Y poco después, Dios respondió su clamor y le concedió el hijo que tanto anhelaba. La historia de Ana nos enseña que cuando dejamos de enfocarnos en nuestra necesidad y comenzamos a alabar, nuestra actitud cambia y como consecuencia, las puertas de la bendición se abren. La alabanza no es un truco para obtener cosas de Dios. No se trata de manipularlo o intentar forzarlo a bendecirnos. Se trata de cambiar nuestro enfoque, de llevar nuestra mirada del problema a la solución, de dejar de hablar de la escasez y empezar a proclamar la abundancia del cielo. Muchas personas viven esperando una respuesta, pero Dios nos está llamando a cambiar nuestra postura. En lugar de enfocarnos en lo que falta, Él nos invita a levantar una alabanza de gratitud por lo que ya ha hecho y por lo que está por hacer. Jesús mismo nos dio un ejemplo de esto. Antes de multiplicar los panes y los peces, antes de alimentar a miles con unos pocos recursos, lo primero que hizo fue levantar los ojos al cielo y dar gracias. No se lamentó por la escasez, no se preocupó por lo que parecía imposible, simplemente alabó a Dios y le dio gracias. Y en respuesta a esa alabanza, la provisión llegó y la multitud fue alimentada.
Esto nos muestra que la alabanza no solo abre las puertas del cielo, sino que también multiplica lo que tenemos en nuestras manos. Lo que parecía poco se convierte en suficiente cuando es puesto en manos de Dios con gratitud y adoración. Tal vez llevas tiempo esperando una bendición en tu vida. Quizás has estado orando por una respuesta, por un milagro, por una puerta abierta. Hoy Dios te dice que la clave está en tu alabanza. Cuando decides alabar antes de ver el milagro, estás demostrando que tu fe es real. Cuando exhalas gratitud en medio de la prueba, estás declarando que Dios es más grande que cualquier circunstancia. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando, no importa qué tan difícil parezca la situación. Si hoy decides levantar una alabanza sincera, si hoy decides cambiar tu actitud y proclamar la fidelidad de Dios, verás cómo las puertas comienzan a abrirse delante de ti. Esta es la penúltima enseñanza, y como lo mencionamos al inicio del video, aquí se encuentra una clave especial que puede desbloquear una bendición en tu vida. La clave es esta: no esperes a ver la respuesta para alabar. Alaba primero y la respuesta vendrá después. Dios está buscando adoradores que lo alaben en todo tiempo, no solo cuando las cosas van bien. Si decides ser esa persona, si decides levantar tu voz en adoración, incluso en medio de la prueba, prepárate, porque las bendiciones que estaban retenidas comenzarán a fluir sobre tu vida. En el próximo y último tópico, cerraremos este estudio con una reflexión poderosa que sellará todo lo que hemos aprendido hoy. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No muchas personas tienen la determinación de profundizar en la palabra de Dios y descubrir verdades que pueden transformar su vida. Pero tú lo hiciste, y eso significa que eres alguien que busca más de Dios, alguien que quiere conocer los misterios de su reino y aplicar su poder en su día a día. Hoy has descubierto que la alabanza no es solo una expresión de gratitud, sino una llave que abre los cielos. Has aprendido que cuando decides alabar en medio de la batalla, las cadenas se rompen, las puertas se abren, el enemigo es derrotado y la presencia de Dios se manifiesta con poder. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Vas a permitir que esta enseñanza se quede solo en palabras o la vas a aplicar en tu vida? Muchas personas escuchan mensajes inspiradores, pero no los ponen en práctica. Siguen viviendo de la misma manera, enfrentando los mismos problemas y dejando que el miedo y la duda dominen su vida. Pero hoy tú tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Si de verdad quieres experimentar el poder de la alabanza en tu vida, te desafío a que tomes una decisión hoy mismo. No esperes un momento perfecto. No esperes que todo mejore para empezar a alabar. Decide hacerlo ahora, sin importar tu circunstancia. Para sellar este estudio, quiero que escribas en los comentarios esta frase: alabaré a Dios en todo tiempo, porque mi victoria está en su presencia. Quiero que declares con tus propias palabras que entiendes el poder de la alabanza y que estás dispuesto a aplicarlo en tu vida. No dejes que esta enseñanza pase sin dejar huella en tu corazón. Al escribirlo, estás haciendo un compromiso delante de Dios y también estás activando tu fe. Y ahora te pido algo más. Si este mensaje te ha impactado, si en algún momento sentiste que Dios te habló directamente, no guardes esto solo para ti. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta verdad. Muchas almas que están atrapadas en el miedo, la ansiedad y la desesperanza. Comparte este video con alguien que necesite saber que la alabanza tiene el poder de transformar su vida.
También te animo a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. No porque sea solo un botón, sino porque cada enseñanza que compartimos aquí puede ser una luz en el camino de alguien más. Cuando te suscribes, te conviertes en parte de esta misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Si ya estás suscrito, quiero que sepas que eres parte de algo especial. Estás ayudando a que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para unirte a esta comunidad de fe. Antes de terminar, quiero que hagas algo muy importante. Cierra los ojos, respira profundamente y quédate unos minutos en la presencia de Dios. Deja que la alabanza que has aprendido hoy fluya desde tu corazón. No te apresures en salir de este video. Tómate un momento para hablar con Dios, para agradecerle, para entregarle tu adoración. Cuando lo hagas, verás cómo su paz llena tu vida, cómo su presencia envuelve tu ser y cómo todo lo que parecía imposible comienza a cambiar. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos descubriendo los secretos del reino y el poder de su palabra. ¡Hasta pronto!